¿Alguna vez has despertado dentro de un sueño? Desde que tengo memoria, he tenido sueños lúcidos con frecuencia, aunque por lo regular, en cuanto me percataba de estar soñando, despertaba. Solo en algunas contadas ocasiones lograba quedarme consciente dentro de mis sueños, y en esos extraños, muy extraños casos, lo primero que intentaba hacer eran cosas que en la vida real no serían posibles. Cosas como mover objetos sin tocarlos, o manipular mi entorno con tan solo imaginarlo. Sin embargo, como la mayoría de las personas, y en especial la mayoría de los niños, lo que más anhelaba era aprender a volar. Lo intentaba cada vez que tenía oportunidad. Al despertar dentro de un sueño, casi de inmediato, comenzaba a correr con todas mis fuerzas y saltaba tan alto como podía, intentando alejarme lo más posible del suelo y mantenerme en el aire. Nunca lo logré. Lo más cercano que llegué a experimentar fue caer muy lento de regreso al suelo, algo parecido al efecto de la baja gravedad que experimentaría un astronauta dando una caminata lunar. Pero mis constantes fracasos al intentar imitar a las aves no hicieron que dejara de disfrutar del mundo de los sueños. Sentía una curiosidad muy fuerte por explorar aquel mundo desconocido y etéreo. Con frecuencia soñaba con lugares extraños, como bosques florescentes, pasillos con oficinas infinitas y vacías, o ciudades desiertas. Me intrigaba mucho el descubrir qué tan hábil podía ser mi imaginación para crear escenarios complejos y detallados. A veces, por ejemplo, intentaba leer la información que venía detrás de las envolturas de los dulces o las letras en los carteles de la ciudad. Sin embargo, al acercarme, descubría que no eran letras, eran solo marcas que simulaban ser letras en la distancia. Simplemente fascinante. Tuve una infancia muy distinta a los demás niños, no porque mi vida en sí fuera diferente, sino por el hecho de que, mientras todos los demás disfrutaban de salir a jugar al parque o a la calle, lo que a mí más me emocionaba era la llegada de la noche, el momento de dormir e intentar despertar dentro de un sueño. Llegar a ese mundo, a ese lugar donde los límites solo estaban en lo que podía imaginar. Más de una vez traté de tocar el tema con mi familia o con mis compañeros de escuela, pero nadie parecía comprender. Nadie entendía de qué les hablaba, así que me guardé esas experiencias solo para mí. Cuando cumplí 12 años, mis padres me regalaron mi primera computadora, y en aquellos tiempos, los años 90, había muchos menos sitios que visitar en la red primitiva. No existían las redes sociales, y yo me pasaba la mayor parte del tiempo en foros populares de la época, leyendo artículos y cosas que a la mayoría de los niños de mi edad, seguro, les habrían parecido infinitamente aburridas. Recuerdo que la tarde de un miércoles, después de terminar mi tarea de la escuela para el día siguiente, mientras navegaba sin rumbo entre páginas y blogs, uno en particular llamó mucho mi atención. Se llamaba El Blog del Onironauta. El nombre me pareció intrigante y hasta un poco gracioso, pues era una palabra que nunca antes había escuchado. Entré y comencé a leer. En ese momento me enteré de lo que era un onironauta, una persona capaz de tener sueños lúcidos a voluntad y de controlar todo lo que en ellos sucede. Fue una coincidencia, no tenía idea de la temática de aquel sitio, había entrado por una simple corazonada, casi como si aquel texto descriptivo me hubiera llamado de alguna manera. Al leer eso me llené de emoción, pues al parecer, yo sin saberlo, era un onironauta, aunque uno bastante inexperto. Pero lo mejor de todo era que al parecer había más personas allá afuera que también lo eran, y no estaba solo. El blog solo era texto, distintos artículos informativos que se publicaban y se actualizaban con frecuencia, pero no había una caja de comentarios, así que no podía interactuar con nadie más. Leí con especial atención un artículo llamado Cómo ser un onironauta, donde se hablaba de una serie de ejercicios para poder conciliar el sueño, pero permanecer consciente. Esa misma noche los puse a prueba, pero no funcionaron. Sin embargo, no estaba dispuesto a rendirme.
Pasé semanas leyendo ese blog y haciendo todos los ejercicios cada noche, hasta que poco a poco comencé a ver resultados. Cada vez podía durar mucho más tiempo dentro de mis sueños, estando consciente antes de despertar. Después de unos 6 meses, ya tenía sueños lúcidos a voluntad casi cada noche. En aquel blog, que se había convertido en mi mayor obsesión, también había ejercicios para aprender a hacer distintas cosas dentro de los sueños. Desde construir estructuras complejas de la nada, correr muy rápido, teletransportarse, hasta por supuesto, volar. Yo siempre estaba enfocándome en mejorar mis técnicas. Intenté por semanas el ejercicio de volar. La explicación que venía en el blog decía que para lograrlo, debía limpiar mi mente de las barreras físicas impuestas en el mundo real y que yo daba por hecho inconscientemente. Es decir, que si yo pensaba que era imposible volar y que podía lastimarme al caer, entonces no iba a funcionar. Sabiendo esto, una noche inicié mi sueño en la ciudad en la que siempre soñaba. Una ciudad que yo mismo había construido y de la que yo era el único habitante. Una ciudad a la que había llamado Insomnia. Busqué el edificio más alto y subí hasta la azotea. Miré hacia abajo y sentí vértigo. Sin embargo, recordé lo que había leído, así que traté de no sentir miedo. Tomé aire, cerré los ojos, extendí mis brazos y me arrojé al vacío. Sentí mucho miedo y esa horrible sensación de caída, pero traté de no exaltarme, ya que si lo hacía, eso solo me haría despertar y tendría que comenzar todo de nuevo. Limpié mi mente y solo pensé en una cosa: volar. De pronto, la sensación de caída se detuvo. Sentí el aire agitando mi pelo y golpeando mi rostro. Abrí los ojos y vi que me encontraba suspendido en el aire. Estaba volando. Los latidos de mi corazón se escuchaban muy fuerte. La emoción era inmensa, pues aquello era lo único que me faltaba para dominar y tener el control absoluto de mis sueños. Ahora, estos eran mis dominios, mi propio mundo, sin reglas ni limitaciones. Después de eso, mi vida cambió radicalmente. El mundo real me parecía cada vez más aburrido y gris. Ya no quería despertar. Nunca era suficiente. Quería pasar mi vida en el mundo de los sueños. Pasaba el día entero esperando el momento de volver a mi casa para dormir. Me obsesioné tanto que llegué a distanciarme de mi familia y amigos. Si no estaba fuera de la casa, estaba durmiendo. Siempre durmiendo. Mis padres se preocuparon y trataron de hablar conmigo. Creían que estaba deprimido o que tenía problemas en la escuela. Pensaban que esa era la razón por la que dormía por tantas horas. Era difícil de explicar y supongo que también difícil de entender. El mundo real no tenía nada interesante que ofrecerme y mi desconexión se volvía cada vez más evidente. Una tarde, mientras estaba tratando de terminar mis deberes escolares para poder irme a dormir cuanto antes, recibí un correo electrónico. Mi nombre es Víctor, decía, y soy el administrador del blog del Onironauta. Eso me pareció bastante extraño, ya que yo no recordaba haber proporcionado en ningún momento mi correo electrónico. Lo que decía el resto del texto me sorprendió todavía más. Quiero darte una sincera felicitación y también extenderte una importante invitación. Has logrado obtener el control total sobre tus sueños. Nos tienes realmente sorprendidos, ya que dominaste en pocos meses algunas técnicas que a muchos de nosotros nos llevaron años a aprender. Queremos invitarte a ser parte de nuestro grupo. Sabemos que debes estarte haciendo muchas preguntas y estamos dispuestos a responderlas. Solo tienes que responder este correo con un sí y nosotros te contactaremos. Si así lo deseas, puedes responder con un no y jamás volveremos a molestarte. Sentí una mezcla de emoción con desconfianza al terminar de leer aquel mensaje. No tenía idea de cómo él o ellos podrían haber obtenido esta información. Pensé que podía ser una coincidencia, que tal vez era uno de esos correos que dicen siempre lo mismo y que se envían a todo el mundo, esperando que alguien caiga en alguna estafa. Sin embargo, mi curiosidad fue mucho más fuerte que mi miedo.
y decidí responder el correo con un sí. El resto de aquella tarde transcurrió normalmente. Llegó la hora de dormir y me dispuse a descansar, pero no lograba conciliar el sueño. Aquel extraño correo continuaba dándome vueltas en la cabeza. Después de un par de horas, por fin pude quedarme dormido. Aparecí en Insomnia, mi bella ciudad desierta, repleta de hermosos edificios y grandes parques, mi paraíso personal, donde podía volar sin restricciones. Subí al edificio más alto nuevamente, dispuesto a iniciar el vuelo, pero antes de lanzarme, escuché una voz que decía mi nombre. Alex, dijo la voz con cierta serenidad. Exaltado, giré mi cabeza en todas direcciones. No era normal que hubiera alguien más ahí. Nada ocurría en mi ciudad sin que yo lo imaginara primero. Había un hombre de pie tras de mí, un tipo de unos 35 o máximo 40 años, alto y vestido con un traje bastante raro, de color negro con textura metálica. Él me miró y dijo: recibí tu respuesta a mi correo y tengo varias cosas que explicarte. ¿Quién eres?, pregunté confundido. No sabía si aquel sujeto era solo parte de mi sueño o si era realmente la persona que me había contactado. Soy real, respondió, sin siquiera abrir la boca. ¿Qué quieres?, cuestioné. Él dio un par de pasos hacia mí y dijo: esto no es algo fácil de entender, así que trataré de ser bastante claro. El mundo de los sueños no es lo que tú crees, no es lo que todo el mundo cree. No es una creación de tu imaginación, ni siquiera de tu subconsciente. Es un lugar real, tan real como tú y como yo. Es una dimensión alterna, libre de las leyes físicas de nuestro mundo. Existen millones de dimensiones como esta, algunas completamente distintas entre sí, y otras cuyas diferencias son imperceptibles. Cuando dormimos, los seres humanos tenemos la capacidad de acceder a este plano, no físicamente, salvo excepciones, pero sí a través de nuestras mentes. Este mundo es unas 15 veces más grande que el planeta Tierra, al menos hasta donde sabemos, así que difícilmente alguien se puede encontrar con otra persona. En este mundo, nuestra mente es capaz de recrear escenarios de la vida real, así como inventar algunos. Podemos ver a seres queridos o encontrarnos con gente que nunca hemos visto. Aunque todo esto sí es creado por nuestra imaginación, este mundo es real. Pero la mayoría de las veces al estar aquí, nos encontramos solos. Existen dentro de este mundo criaturas cautivas, atrapadas aquí por la eternidad. Las hay de diferentes formas y tamaños. Pueden parecer animales, niños, mujeres, ancianos o hasta monstruos sin forma, demonios o como los quieras llamar. Estas criaturas tratan de escapar constantemente de este sitio. Lo intentan por todos los medios posibles, no importa si tienen que engañar a personas inocentes para lograrlo, ya que la única forma en que ellos pueden salir de aquí es dejando a alguien más en su lugar. Encontrarte con estos seres es muy peligroso. A estas criaturas las llamamos embaucadores. Existe un lazo muy cercano entre este mundo y el nuestro. Por eso es que podemos entrar y salir a través de los sueños. Los embaucadores intentarán lo que sea para escapar de aquí. Como este mundo es tan grande, para ellos es difícil encontrarse con seres humanos, pero cuando nos encuentran, inmediatamente tratan de utilizarnos para escapar. Ellos son responsables de aquello que llamamos pesadillas. A veces se pueden crear pequeños errores o rupturas momentáneas en las barreras entre ambos mundos. En dichas ocasiones, las personas de nuestro mundo son capaces de ver o escuchar lo que habita en este. Las apariciones fantasmales, las psicofonías, etc., no son más que pequeños vistazos del mundo onírico. Hay algunas personas que, de forma natural, son más sensibles a estos fenómenos y son capaces de acceder a través de algunas puertas que existen en ambas dimensiones. Estas puertas se encuentran no solo en los sueños, sino también a través de sitios u objetos, como grandes cuerpos de agua, las fotografías, los espejos o hasta las ondas de radio. Todas estas cosas pueden llegar a ser conexiones entre ambos mundos.
Estas personas sensibles son más vulnerables a los engaños o a los ataques de los embaucadores, en especial si no están entrenadas adecuadamente. A estas personas las llamamos receptores. Y también estamos nosotros, los onironautas. Somos una sociedad formada durante la Edad Media por un grupo de intelectuales que se dieron cuenta casi por accidente de que podían realizar reuniones clandestinas y secretas a través de sus sueños. Estamos entrenados para entrar y salir de este mundo a voluntad, así como para guardar el orden. Somos una especie de policía de los sueños o policía onírica, si lo quieres ver de esa forma. Nos encargamos de evitar que los embaucadores le hagan daño a las personas vulnerables. Evitamos que logren salir de aquí, aunque no siempre somos capaces de proteger a todos. Algunos embaucadores han logrado escapar. Tal vez has oído de criaturas como Pie Grande o Mothman. Esos son varios de nuestros más grandes fracasos. Solo existimos 223 onironautas en todo el mundo actualmente. Es una cifra insuficiente como para cuidar a los millones y millones de personas que habitan la Tierra. Por eso reclutamos a personas con potencial, personas como tú. Así que nos gustaría que te unas a nosotros. Pero antes de que aceptes o rechaces la invitación, tienes que saber algo más. Este lugar, el mundo onírico, está regido por un ser sumamente peligroso y maligno. Un ser que fue confinado a esta prisión mucho tiempo antes de que nuestro universo fuera siquiera creado. Él disfruta con el miedo y la desesperación, se alimenta de ellos, se divierte observando todo lo que sucede aquí. Busca salir a toda costa de su prisión, aunque hasta ahora no lo ha logrado. Las deidades que lo confinaron en este sitio, a pesar de ser extremadamente poderosas, no serán capaces de retenerlo aquí para siempre. Su nombre es Tantibus. Él puede destruir tu mente y convertirla en polvo si así lo desea. El caos y la destrucción son su mayor anhelo, y será lo primero que hará cuando logre salir de aquí y llegar a nuestro mundo. Puede que aún falten milenios para que eso pase. Lo que no es tanto, cuando se vive eternamente como él. Entonces, ¿qué dices, Alex? ¿Te nos unes? Me quedé sin palabras al oír todo eso. No estaba seguro si era solo producto de mi imaginación, si estaba teniendo un extraño sueño, o si todo lo que acababa de decirme este sujeto era algo real. Él me miró a los ojos y entonces dijo: ¿Crees que tú tienes el control aquí, verdad? En realidad, cualquier persona podría venir y modificar lo que has construido en este lugar. Como te dije, aquí las leyes físicas no tienen ninguna relevancia. Este lugar, para un onironauta, no es más que un lienzo en blanco. Caminó hasta la orilla del edificio, extendió los brazos y en un instante todo cambió. Mi ciudad, mis edificios ya no estaban ahí. Ahora estábamos flotando en un trozo de tierra con un vasto universo repleto de estrellas y planetas a nuestro alrededor. Era algo hermoso y también impresionante. Con ese paisaje de fondo, volteó hacia mí y me dijo: «Es hora de que despiertes». Y en ese momento abrí los ojos. Me levanté de un salto y corrí para encender mi computadora y poder revisar mi correo electrónico. Tenía que comunicarme con ese tipo. Quería enviarle un mensaje. Aunque pareciera una locura, necesitaba comprobar si aquello había sido un sueño y nada más. Para mi sorpresa, tenía un nuevo correo del mismo remitente. Exaltado, di clic sobre él para abrirlo y decía lo siguiente: «Hola de nuevo. Espero no haberte asustado y que mi explicación haya sido clara. Nos vemos en tu ciudad, en aquel mismo edificio a las 10 de la noche. No te preocupes, la reconstruí dejándola tal y como estaba. Tengo que presentarte con algunos compañeros». Ese día se sintió como el más largo de mi vida. Ahora podía estar seguro de que no había sido solo un sueño, y esperaba con ansias a que llegara la noche para saber más sobre esto. Para las 9 ya estaba acostado en mi cama, mirando mi reloj constantemente, esperando el momento de dormir. A las 10 en punto, estaba llegando a la cima de aquel mismo edificio. Desde la distancia pude ver a aquel hombre. Esta vez no estaba solo, lo acompañaba un grupo de personas.
Había jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos ellos vestidos con ese mismo atuendo extraño. Fue en ese momento cuando comprendí que no se trataba de ropa casual, sino de algún tipo de uniforme. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando este hombre, al notar mi presencia, se acercó y me saludó con una sonrisa. «Hola», dijo, «quiero presentarte a alguien. Ellos son mi escuadrón, están bajo mi mando. Cada uno tiene una vida bastante normal durante el día. Son bomberos, recepcionistas, empleados, pero durante la noche son onironautas, soldados que pelean contra criaturas de pesadilla. Yo, por ejemplo, soy mecánico. Tengo un taller en Úric. Si algún día viajas por la carretera cerca de las montañas de sal y tienes problemas con tu auto, yo puedo ayudarte». Diciendo esto, procedió a presentarme a cada una de las 13 personas que lo acompañaban. Javier era uno de ellos, era abogado, y descubrió que podía controlar sus sueños después de que cumplió los 30 años, así que, antes de mí, él era el miembro más reciente del grupo. Ángela era una ama de casa. Su familia desconocía por completo su vida como onironauta, y ella se negaba a contarles algo. Al parecer, encontraba muy emocionante el poder tener una vida alterna al soñar. Todos fueron muy amables y parecían gente agradable, pero no pude apartar mi mirada de la chica más hermosa que había visto en mi vida. Su nombre era Paola, y tenía una particularidad. Ella no estaba soñando. Era la única persona que se encontraba físicamente en el mundo onírico. Ella podía acceder a este y a otros mundos saltando entre dimensiones, sin necesidad de dormir. Estaba aprendiendo a controlarlo, y había encontrado en los onironautas una especie de familia que la ayudaba a comprender sus habilidades. «Hola», dije con torpeza. «Soy Alex, y soy un onironauta, o eso creo». «Hola, Alex», respondió sonriendo. «Bueno, todos tienen que volver a sus labores», dijo Víctor. «Y si estás de acuerdo, podemos comenzar con tu entrenamiento. Como te había dicho, nos hacen falta más onironautas para evitar tragedias». «¿Tragedias?», pregunté. ¿Alguna vez las cosas con los embaucadores se han salido mucho de control? «Muchas veces», me respondió. A principios de 1980, por ejemplo, varios de estos demonios se unieron y asesinaron a más de 20 onironautas. Estos entes intentaban salir con desesperación, así que comenzaron a atormentar a un grupo de jóvenes del sureste de Asia e intentaron tomar posesión de sus cuerpos. Esos pobres chicos. Informaron a sus padres sobre las horribles pesadillas que estas cosas les provocaban, y llegaron al punto de negarse a dormir durante días. Estaban convencidos de que sus sueños estaban siendo acechados por demonios. No estaban del todo equivocados, pero nadie les creía. Con el tiempo se volvieron adictos a la cafeína y a todo tipo de sustancias estimulantes, en un esfuerzo desesperado para mantenerse despiertos. Pero con el tiempo, sus cuerpos exhaustos terminaron cediendo ante el cansancio y se quedaron dormidos. Sus familiares estaban aliviados en un inicio, creyendo que aquella extraña pesadilla había llegado a su fin, pero tan solo unas horas más tarde, los gritos de pánico de estos chicos resonaron por todo el pueblo. Estaban atrapados en sus pesadillas, jadeando y asfixiándose, sin poder despertar. Antes de que alguien pudiera ayudarlos, terminaron muriendo violentamente mientras dormían. Las autopsias que realizaron los forenses no llegaron a encontrar la causa de sus muertes. Esa es una de las tragedias más grandes de las que me he enterado, y también uno de los mayores fracasos de los onironautas, por no poder salvarles la vida a esos pobres chicos. «Entonces, ¿es posible morir mientras estás soñando?», pregunté. «Sí», respondió. «Generalmente cuando un embaucador ataca a una persona, ésta suele despertar debido a la exaltación. Sin embargo, hay ocasiones cuando la entidad es demasiado fuerte, que es capaz de retener a las personas dentro de sus sueños, de no permitir que despierten, y además de provocarles daños físicos reales que los pueden llevar a la muerte. Tantibus, la entidad que gobierna este sitio, si él llega a notar un potencial peligro para su mundo, es capaz de hacer cosas verdaderamente horribles.
Si tienes suerte, solo te expulsará y jamás podrás volver a este lugar. De todas formas, trata de mantener un bajo perfil. No queremos perturbarlo. Por fortuna, la mayor parte del tiempo, permanece indiferente. No tardé mucho en adaptarme a mi nuevo oficio. Al cabo de unos 2 meses estaba cumpliendo con mis funciones al 100%. Mis compañeros me enseñaron a cuidar de las personas para mantener sus sueños a salvo de los embaucadores, pero siempre sin interferir en ellos para no asustarlos. Básicamente protegíamos a la gente y ellos ni siquiera se enteraban. Paola me habló sobre los lugares a los que no debía ir nunca, sitios en el mundo onírico que eran habitados por embaucadores demasiado poderosos. Ser un onironauta era algo verdaderamente fascinante. Me sentí importante por primera vez en mi vida, pero ese encanto inicial no duró mucho. Mi trabajo era emocionante, sí, pero hasta cierto punto monótono. Nunca había encontrado un verdadero desafío. Llevaba tiempo anhelando encontrarme con un embaucador capaz de poner a prueba mis habilidades, uno que me obligara a ir más allá de mis propios límites. Me sentía atrapado en una rutina sin sobresaltos, donde cada caso era predecible y cada desafío fácil de descifrar. Además de eso, pronto me di cuenta de que mi descanso se había convertido en una tortura. Ser onironauta, explorar el mundo de los sueños cada noche, me provocaba un cansancio mental casi insoportable. Equilibrar mi vida durante el día con mis actividades del mundo onírico se había vuelto muy complicado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que mi mente se desgarraba un poco más. Comencé a barajar la idea de ir a buscar a esos embaucadores, esos que eran peligrosos, de los que me dijeron que debía alejarme. Pero también comencé a perder el control de la realidad. Pasaba tanto tiempo inmerso en los sueños que ya no podía distinguir si estaba dormido o despierto. Era demasiado para mí. Comencé a anhelar una vida más normal, una donde pudiera simplemente dormir cada noche, sin preocuparme de otra cosa que no fuera descansar. Sentía que me estaba desmoronando poco a poco, y algo en mi interior se estaba rompiendo irreversiblemente. Fue así como terminé por tomar la decisión. Iba a renunciar. Ya no podía seguir así. Esa misma noche, con mi corazón latiendo muy fuerte y la certeza de que esta sería mi última guardia, me fui a dormir. Hablaría con Víctor. Le diría que ser un aeronauta no era lo mío, que había sido divertido, pero no podía continuar. Sin embargo, esta vez, el mundo onírico se veía diferente. Mi ciudad ya no eran más que ruinas retorcidas, y todo estaba envuelto en llamas. Pude ver el cuerpo de alguien en el suelo. Al acercarme lo reconocí. Era Javier, uno de mis compañeros. Estaba muerto, con un enorme agujero en su pecho y una cara de horror absoluto. Sentí mi corazón latiendo en mi garganta. No entendía qué estaba pasando, y entonces oí una voz detrás de mí. Era Paola. Estaba herida. Tenía un enorme corte en su pierna. «Es el embaucador más fuerte que he visto», dijo preocupada. «Los mató a casi todos. Víctor está tratando de contenerlo, pero no creo que lo logre. Será mejor que te vayas, Alex. Despierta. Despierta. Ya no hay nada que puedas hacer». Tras decir eso, ella se desvaneció. Salió del mundo onírico. Estaba muy asustado y no comprendía lo que estaba pasando, pero no pensaba quedarme con los brazos cruzados. Decidí averiguar qué ocurría y me dirigí al lugar donde regularmente nos reuníamos, pero al llegar vi algo que me aterrorizó. El sitio estaba repleto de cadáveres, cuerpos mutilados por doquier. Eran mis compañeros, la gran mayoría de ellos. Otros pocos aún estaban luchando contra algo. La oscuridad que le rodeaba no me dejaba ver con claridad, pero entonces la criatura emergió de entre las sombras. Era una abominación amorfa. Su cuerpo colosal se retorcía en una masa de carne oscura y líquida que goteaba, fusionándose con su entorno, como si su mera existencia
fuera capaz de distorsionar la realidad. No tenía ojos, solo agujeros profundos y fluctuantes que parecían absorber la luz a su alrededor, dejando un vacío aterrador en su rostro. Su boca, que se extendía de manera antinatural, estaba llena de cuchillas afiladas en lugar de dientes, manchadas con sangre fresca y trozos de carne aún palpitantes. Un sonido metálico y agudo acompañaba cada movimiento de su mandíbula, mientras sus dientes se reorganizaban, listos para triturar lo que se encontraran en su camino. El monstruo avanzaba lentamente, pero con un poder descomunal. Su tamaño parecía imposible. Cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo por debajo de sus pies. Protuberancias espinosas recorrían su espalda, moviéndose como si tuvieran vida propia, gimiendo y retorciéndose. Algunas terminaban en bocas deformes que emitían un chillido agudo y escalofriante. Me arrojé detrás de unas rocas, con el corazón casi saliéndose de mi pecho y las manos temblando. No tenía idea de qué hacer. El miedo me paralizaba. Apenas podía respirar mientras miraba impotente cómo mis compañeros onironautas intentaban desesperadamente enfrentarse a esa cosa, usando cada recurso que tenían. El sonido del combate era ensordecedor. Gritos, golpes y el desgarrador crujido de los huesos rompiéndose. De repente, la sangre comenzó a salpicar por todas partes, tiñendo el suelo de rojo. No podía apartar la mirada. Tuve que ser testigo de cómo esa abominación arrancaba extremidades con sus cuchillas afiladas como si fueran papel, y luego con su boca decapitaba a uno de mis compañeros en un solo movimiento. En un parpadeo partió a otro por la mitad, como si su cuerpo fuera nada más que carne frágil. El aire se llenó del sonido del metal rasgando su carne, y también del horrible sonido de las últimas respiraciones de mis amigos. Y yo no podía hacer más que quedarme ahí, escondido y aterrado, mientras esa masacre continuaba frente a mis ojos. De repente sentí una mano fría y temblorosa sobre mi hombro. Giré bruscamente y lo vi. Era Víctor, el hombre que me había reclutado. Le faltaba un brazo, y el muñón aún sangraba profusamente. Su cuerpo entero estaba cubierto en sangre, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Estaba apenas reconocible. Me miró con unos ojos de horror y me dijo: «Vete de aquí, o esa cosa va a matarte». Yo apenas podía procesar lo que ocurría. Nada tenía sentido. Estábamos en el mundo de los sueños, un lugar donde éramos dueños de nuestras propias reglas. Confundido le pregunté: «¿Por qué no te curas? Haz crecer tu brazo de nuevo». Él esbozó una sonrisa amarga, casi irónica, y con una calma que solo hacía todo más aterrador me respondió: «Este no es un embaucador común. Es un mercenario enviado por Tantibus para eliminarnos. Nos hemos convertido en una molestia, y ha decidido que es hora de acabar con nosotros. Este monstruo no es como los demás. Tiene el poder de hacer que nuestras heridas sean permanentes. Puede matarnos, y parece disfrutar haciéndolo». «Entonces, ¿por qué no simplemente despiertas?», pregunté. Él me miró con una mezcla de tristeza y resignación, y con la voz entrequebrada me dijo: «¿Recuerdas la historia que te conté? Hay seres tan poderosos que pueden encerrarnos en nuestros propios sueños y no dejarnos salir. También pueden evitar que curemos nuestras heridas. Tienen el control total sobre nosotros. Ya he intentado despertar, pero no puedo. Estoy condenado. Voy a morir aquí. Es mejor que te vayas, Alex, antes de que esa cosa también te atrape». Me quedé ahí junto a él, sin saber qué más decir o hacer. Intenté curarlo con todo lo que sabía, pero fue inútil. Sus heridas no cerraban, y la vida lo abandonaba lentamente. Sentí un nudo en el estómago. Él siempre me había tratado con respeto. Era muy amable. Se había ganado mi aprecio, y verlo morir de esa forma simplemente era injusto. Sentí como el enojo comenzaba a crecer dentro de mi pecho, alimentado por la impotencia y el dolor. No pude salvarlo. Murió en mis brazos. De hecho, no pude salvar a ninguno de ellos. Me levanté,
Mi miedo se había convertido en una furia incontrolable. Salí de mi escondite y contemplé la escena dantesca que tenía delante. El monstruo ya estaba terminando su trabajo. Vi cómo sus cuchillas afiladas arrancaban la cabeza del último de mis compañeros, dejando su cuerpo caer al suelo como un muñeco de trapo roto. La sangre lo empapaba todo, cubriendo el suelo y las paredes de aquel infierno. Y entonces me di cuenta. Yo era el último nironauta en pie. Todos los demás habían caído, destrozados, mutilados por esa cosa. El peso de aquella responsabilidad me aplastó por un momento, pero también me dio enfoque, claridad. Era yo, y solo yo. Estaba en mis manos terminar con esto. El monstruo se giró lentamente hacia mí. Sus agujeros oscuros donde deberían estar sus ojos parecían devorarlo todo a su alrededor. Su boca, todavía chorreando sangre, se abrió en una mueca grotesca. Podía sentir el peligro, el terror más profundo dentro de mí. Pero ya no tenía opción. Era el último que quedaba, y no iba a morir sin pelear. Me lancé al vuelo a toda velocidad, directo hacia esa abominación. El viento azotaba mi rostro, y el mundo a mi alrededor se desdibujaba en una mezcla de formas borrosas. Solo tenía una meta en mente. Esa cosa debía morir. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, levantó sus horribles brazos y en un segundo, todos los cuerpos mutilados de mis compañeros se alzaron en el aire. No los tocó, ni siquiera los miró. Simplemente flotaron como herramientas, como marionetas sin vida bajo su control. El tiempo pareció detenerse por un momento, mientras todos esos cuerpos permanecían flotando en el aire, y luego, con un gesto rápido, los lanzó con fuerza hacia mí. Apenas tuve tiempo de reaccionar antes de que el impacto me arrojara al suelo. Caí, sintiendo el aire escapándose de mis pulmones, y en ese momento todos los cuerpos de mis compañeros cayeron sobre mí. Sentí el peso de su carne muerta y sus huesos rotos, mientras su sangre me empapaba, enterrándome bajo una pila de muerte. Esa cosa se rió, o al menos eso parecía el sonido que estaba emitiendo. Era un eco retorcido que resonaba como una burla macabra en el aire. Aquel sonido solo me hizo enfurecer más. Con un esfuerzo desesperado me incorporé, empujando los cuerpos a un lado, saliendo de entre ellos. Mi visión ahora estaba cegada por la rabia. Sin pensar, volví a lanzarme al vuelo, acelerando hacia él con más determinación que nunca. Solo tenía un pensamiento que martillaba mi cabeza una y otra vez. Aquí no hay leyes físicas. Yo puedo hacer lo que sea. No tengo límites. Esas palabras me daban fuerza, una convicción inquebrantable. No importaba qué hiciera ese monstruo, no podría detenerme. No en este mundo. No en mi mundo. Él solo me miraba, con sus ojos vacíos y negros que me seguían mientras me acercaba a toda velocidad, pero no hacía nada. No estaba seguro de qué pasaba por su mente, si es que esa cosa era capaz de pensar, pero lo único que hizo fue observarme, como si estuviera estudiándome con curiosidad. Finalmente llegué hasta él, flotando a pocos metros de su rostro monstruoso, pero él no se movió. Lentamente acercó su cara hacia mí, como si intentara intimidarme con su sola presencia. Pero si este era mi mundo, sería también mi campo de batalla. Hice aparecer una armadura alrededor de mi cuerpo, materializada de la nada, pesada y brillante. En mi mano surgió una espada afilada, hecha de energía pura y resplandeciente, forjada con mi miedo y con mi furia. Comencé a volar a su alrededor. Mi velocidad se multiplicaba con cada segundo. Lo rodeaba tan rápido que apenas podía seguirme el paso. Con cada giro, lanzaba cortes muy rápidos y precisos, llenando su asquerosa piel de heridas profundas. La criatura gritaba, un sonido ensordecedor y gutural que resonaba en todo el lugar. Sus brazos grotescos se agitaban en el aire, tratando desesperadamente de atraparme, como si fuera un mosquito molestando a una montaña. Mis cortes atravesaban su carne con facilidad, abriendo nuevas heridas que dejaban escapar una especie de humo oscuro mezclado con sangre espesa. Me sentí desesperado,
Comencé a lanzarle fuego y ácido, cualquier cosa que se me ocurriera, lo primero que me viniera a la mente. A pesar de que se regeneraba casi al instante, cada ataque parecía provocarle dolor. Su piel se derretía bajo el ácido, solo para volver a formarse segundos después. Pero no paraba de emitir esos gritos espantosos que me hacían saber que lo estaba lastimando. Por un momento me quedé quieto, cansado, intentando pensar en mi siguiente movimiento. Y fue entonces cuando esta criatura vio su oportunidad. Abrió su enorme boca, una caverna llena de cuchillas y oscuridad, y se lanzó hacia mí con la intención de devorarme. Sentí su aliento fétido y el calor de su cuerpo acercándose, pero reaccioné al instante. Con un movimiento rápido empuñé mi espada, y justo cuando estaba lo suficientemente cerca, corté su lengua de un solo tajo. El monstruo gritó tan fuerte que la tierra tembló. Su grito era como un rugido del infierno. De su boca comenzó a salir sangre oscura, vaporosa, expulsada con tanta presión que se sentía como una tormenta. La criatura retrocedió, sacudiendo su cabeza. El vapor de su sangre me salpicó, cubriéndome por completo. Sentí su calor sobre mi piel, y el hedor era simplemente insoportable. En ese momento recordé las palabras de Víctor. Hay seres tan poderosos que pueden encerrarnos en nuestros propios sueños y no dejarnos salir. También pueden evitar que curemos nuestras heridas. Tienen el control total sobre nosotros. Hasta ahora, esa criatura se había regenerado casi al instante. Pero si este era el mundo onírico, ¿por qué no podría yo también hacer lo mismo? Si esa cosa tenía la capacidad de controlar las reglas de este lugar, entonces tal vez yo también podría hacerlo. Cerré los ojos por un segundo y comencé a concentrarme, enfocando toda mi energía en una sola idea. No puedes sanar, no puedes curarte. Sentí como la energía del mundo se movía a mi alrededor, intentando doblar las reglas a mi favor. Sabía que esta era mi única oportunidad de vencer a esa cosa. Podía sentir el cambio en el aire, la resistencia del monstruo, mientras trataba de continuar regenerándose. Pero entonces sus heridas comenzaron a abrirse más. Esta vez ya no se cerraban. Su piel no se reparaba. Los cortes que le infringía seguían ahí, profundos y desgarrados, y su sangre no dejaba de fluir. Ese monstruo, por primera vez en su vida, se sintió vulnerable y supo lo que era el miedo. Su grito de dolor se transformó en un sonido más grave, casi desesperado. Lo estaba logrando. La cabeza me dolía. Podía sentir el peso del mundo onírico sobre mí. Este ser ya no tenía el control. Era yo quien lo tenía ahora. La furia en sus movimientos se convirtió en desesperación mientras intentaba regenerarse en vano. La criatura ahora estaba atrapada en mi realidad, bajo mis reglas. Con sus últimas fuerzas, el monstruo extendió uno de sus enormes brazos y me atrapó con su mano. Era como estar atrapado bajo una enorme roca. El dolor fue insoportable. Sentí como mis huesos comenzaban a crujir, a romperse uno a uno bajo la presión, pero no podía permitir que me matara. Concentré toda mi energía y en un instante me transformé en líquido, deslizándome entre sus dedos como si fuera agua. Logré liberarme justo antes de que pudiera aplastarme por completo, y volví a mi forma original a una distancia segura. La criatura rugió con frustración, pero ya estaba débil, cada vez más lenta. No le di tiempo para recuperarse. Con un pensamiento, volví a invocar mi espada, que brillaba con un resplandor cegador. Sin dudarlo, me dirigí hacia su cuello. Volé a toda velocidad, sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas, con la certeza de que este sería el final. Con un corte rápido y preciso, mi espada atravesó su carne gelatinosa. La cabeza del monstruo se separó de su cuerpo en un solo movimiento limpio. Por un segundo todo quedó en silencio, y luego su cuerpo colosal se desplomó sobre el suelo, con un estruendo que hizo temblar la tierra. Lo había logrado, sabía que por fin lo había logrado, pero entonces desperté. Maldita sea, desperté. El aire en mi habitación estaba denso y mi respiración era errática.
El sudor cubría todo mi cuerpo y había manchas de sangre fresca en mi cama. Me senté de golpe, tratando de entender lo que había pasado. Mi corazón aún seguía latiendo con fuerza. La adrenalina corría por mis venas. Pasé las manos sobre las sábanas empapadas y las levanté, observando con horror las manchas carmesí de mis heridas. Mi cuerpo había sido lastimado también en el mundo real. El recuerdo de aquel monstruo, de la batalla, aún estaban frescos en mi mente. Intenté volver a dormir. Quería regresar al mundo onírico, encontrar respuestas. Durante casi una hora me retorcí en la cama, cerrando los ojos con fuerza, tratando de conciliar el sueño. Pero cuando por fin logré quedarme dormido, nada ocurrió. Solo oscuridad y nada más. Fui incapaz de volver al mundo onírico. Aún no estoy muy seguro de lo que realmente ocurrió, pero desde ese momento todo cambió para mí. Nunca más volví a soñar. Cada noche simplemente duermo y despierto al día siguiente, sin recuerdos, sin sueños, solo con un vacío interminable. Es como si algo en mí hubiera sido arrancado, desconectado. Recuerdo muy bien lo que alguna vez me explicaron. Tantibus, el ser que reina en el mundo onírico, es capaz de percibir amenazas, y si nota un potencial peligro para él o para su mundo, puede hacer cosas verdaderamente horribles. Pero si tienes suerte, lo único que hará será expulsarte. Serás expulsado permanentemente, y jamás podrás regresar al mundo onírico. Así es como formé mi teoría. Yo era el último de los onironautas, el último que quedaba para hacerle frente. Al derrotar a su mercenario, me convertí en un peligro para él y para su maldito mundo. En su desesperación decidió expulsarme para siempre. Me arrojó de ahí, impidiéndome volver. He intentado llevar una vida normal aquí afuera. Poco tiempo después de ser expulsado me encontré con Paola, o más bien ella me encontró a mí. Descubrí que en realidad ella no había escapado. Tantibus la expulsó igual que a mí. Juntos formamos esta pequeña familia. Aunque intentamos seguir adelante, nuestro pasado jamás ha dejado de atormentarnos. Es irónico. Durante tanto tiempo había pensado en renunciar, en dejar atrás el mundo onírico y todo lo que implicaba, pero ahora lo único que deseo es volver, porque al final yo era el último, y eso quiere decir que ya no hay nadie que los detenga. Los embaucadores están libres, nadie controla sus acciones, nadie los vigila. Las personas ahora son vulnerables, mucho más de lo que podrían imaginar. Mientras duermen están a merced de esos seres horribles, sin ninguna protección. Y lo peor de todo es que es probable que muchos de ellos ya hayan logrado cruzar a nuestro mundo. Me persigue el pensamiento de lo que podría estar ocurriendo allí, en las sombras del mundo onírico. Y yo no puedo hacer nada desde aquí, no mientras no pueda volver. Por eso es que te estoy contando mi historia. Tú que puedes controlar tus sueños. Tú, hijo mío, eres un onironauta. Por favor, no lo tomes a la ligera. Las personas inocentes necesitan protección de esos malditos demonios y ahora está en tus manos. Tu madre y yo no podemos regresar al mundo onírico, pero tal vez tú puedas continuar con este legado. Tal vez logres hacerle frente a los embaucadores, incluso a Tantibus. Tal vez el mundo onírico pueda por fin ser un lugar libre. Y tal vez, solo tal vez un día yo podré volver a soñar.